Bueno, y ya está con nosotros Ana Rodríguez Correa para poner en foco lo que está sucediendo tanto en Ucrania con la escalada o desescalada de Rusia. ¿Le creen, no le creen? Por lo pronto, lo que dicen desde Rusia es que la fecha que se dio como posible día D de ataque, bueno, era básicamente falsa. Sí, ha tomado un tono irónico toda la cuestión. Por un lado, ayer hablábamos de que Vladimir Putin retiró las tropas. Por otro lado, más tarde, aproximadamente 5:30 de la tarde, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, dio una conferencia de prensa en la que dijo que ellos no tenían novedades de que esto efectivamente sea así. Es decir, en criollo, no le creían a Putin. También lo dijo la OTAN desde Bruselas en un comunicado donde puntualmente dijeron no vemos señales de repliegue. Es decir, que a Vladimir Putin no se le creía lo que estaba afirmando de que no iba a invadir Ucrania. Ahora, ¿por qué les digo que tomó un tono irónico? Porque desde las embajadas, particularmente el embajador ruso de la Unión Europea, afirmó a los diarios respectivos, les dijo, bueno, en Europa ninguna guerra ocurre un miércoles, en referencia a esto que decías vos, a que iba a ocurrir efectivamente la invasión este supuesto miércoles. Eso por un lado. Después el embajador ruso en Sudáfrica publicó un tuit con un meme, con el famoso meme de John Travolta, buscando, viste, como diciendo, ¿y dónde está la invasión? No ocurrió. Es muy serio para hacer chistes sobre esto desde la diplomacia. Exactamente, es como por eso te digo, tomó un tono irónico, desde Rusia se ríen, esto de que no iban a invadir, que era todo propaganda de Occidente, dicen, afirman. Incluso desde los medios de comunicación también, Anita, había bastante risa, digo, a ver, lo tomaron a tono de broma en un tema muy serio, porque también esta era una de las noticias que se sumaba a nivel internacional, que estaban en los portales. Bueno, justamente desde Rusia, ¿qué dicen? Los medios de desinformación llaman a propósito. Por otro lado, hablando de desinformación, Bolsonaro viajó a Rusia para apoyar a Vladimir Putin en todo este conflicto con Ucrania. Y por otro lado, Ucrania afirma que sufrieron un ciberataque y que detrás de este ciberataque están las manos rusas. Vamos a seguir analizando todo esto. Está en comunicación con nosotros Ignacio Utín, es analista internacional. Muy buenas tardes, ¿cómo te va? Te saluda Agustina Rivas. Y te pregunto, en primera instancia, ¿cuál es tu análisis con respecto, creo que principalmente al tono jocoso que se le está dando a una guerra en las redes sociales, que es hoy el medio de comunicación moderna, básicamente, pero es muy raro esto? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, escuchaba recién, la verdad es que me reía. He visto el meme de la Embajada de Rusia en Sudáfrica y me causó mucha gracia. Pero además, María Zaharova, que es la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, en conferencia de prensa dijo hace un ratito, hace algunas horas, dijo que la próxima vez le avisen cuándo va a ser la supuesta invasión rusa, así sabe cuándo tomarse vacaciones. Sí. A mí me da la sensación de que todo esto que hemos visto en estos últimos días, de que hoy, 16 de febrero, iba a ser el día de la invasión rusa a Ucrania y que no haya pasado, le están dando de comer a los medios rusos de acá a una década. ¿Y esto quién lo motiva entonces en tu análisis, no? Digo, porque es raro que trascienda también la fecha, la hora del ataque, por dónde va a ser el ataque. Me parece que todo eso hace una estrategia militar, a una táctica que no debería incluso revelarse, es imposible saberlo. Sí, esto claramente es imposible, la información era falsa, no sabremos nunca por qué o quién decidió difundir que sería hoy la invasión, pero desde el gobierno de Ucrania, desde el presidente Volodymyr Zelensky, se insistió una y otra vez que ellos no tenían información de ese tipo, que ellos no tienen nada que pruebe que vaya a haber una invasión rusa. Y de hecho, el presidente Volodymyr Zelensky, más de una vez, desde el viernes pasado hasta el día de hoy, le pidió por favor a Estados Unidos que termine con este discurso de invasión rusa inminente a Ucrania, porque está afectando muy duramente a la economía ucraniana. Tanto es así que muchas empresas extranjeras, especialmente occidentales, pero no solo, como por ejemplo aerolíneas, han dejado de operar en Ucrania. Claro. De alguna forma, Ucrania se está aislando cada vez más y es a partir de estas declaraciones de supuesta inminente invasión rusa.
Ignacio, ¿cómo estás? Ana te saluda. Te hago esta pregunta porque he leído tu libro, sé que tu visión respecto de todo lo que ocurre en el conflicto de Ucrania me parece excelente, por lo cual quiero preguntarte esto que surgió hoy de que supuestamente hay manos rusas detrás de un ciberataque, pero quien lo informa es el Washington Post porque al parecer lo descubren los agentes de inteligencia de Estados Unidos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que es muy probable, es muy probable. Rusia ha utilizado este tipo de estrategias vinculadas a lo que se conoce como guerra híbrida, que no son ataques militares directos con armas o como sea en la guerra tradicional, sino que son ataques por vía de propaganda, por redes sociales, bloqueando acceso a Internet, por ejemplo, o como este tipo de ciberataques. Yo no tengo ninguna prueba de que haya sido Rusia y creo que nadie tiene ninguna prueba más allá de lo que pueda decir el Washington Post. Pero que es probable, sin lugar a dudas. Ahora, ¿por qué siempre que hablamos de tensión diplomática, de conflictos en escalada, aparece Estados Unidos como protagonista? Bueno, porque es la principal potencia del mundo, porque es el líder de la principal alianza militar del mundo, y porque además, esto me parece muy importante, más allá de lo que diga yo o lo que digamos nosotros en Argentina sobre Estados Unidos, el que está señalando a Estados Unidos como el líder de las negociaciones es Rusia. Rusia no quiere negociar, no le interesa negociar con Alemania o con Francia o con Italia, ni siquiera con Ucrania. Está mirando a Estados Unidos y le reclama garantías de seguridad a Estados Unidos y a nadie más. Es como si a Putin no le sirviera lo que tienen para decir Emmanuel Macron, Olaf Scholz o quien sea. Solamente mira a la Casa Blanca. Igual es importante también la mirada del apoyo en sí de Olaf Scholz, por un lado. Por otro lado también hablar de la OTAN y de Estados Unidos es un poco también, un poco lo mismo, un poco la redundancia. Pero por otro lado quería preguntarte a vos respecto del apoyo de Bolsonaro a Rusia. ¿Cuánto crees que esto puede influir en el conflicto si realmente tiene sentido? Porque Bolsonaro sorpresivamente se va a Rusia, o sea, entiendo que se metan desde Europa, entiendo el viaje de Macron, pero lo de Bolsonaro es como un poco ya insólito, ¿no? Sí, es curioso, y no sé si han visto imágenes de las reuniones, que la semana pasada cuando Putin se reunió con Macron, lo hizo en una Sí, en mesa la mesa muy de 6 larga, que metros. se hizo muy famosa. Sí. Con Olaf Scholz hizo lo mismo y con Bolsonaro no. Oficialmente porque Bolsonaro se hizo un test que le exigía Claro. el gobierno ruso y Macron y Scholz no lo hicieron. Sí, por miedo a Pero que se queden con su ADN. con su Ah, ADN, Sí, sí, mirá vos, insólito. exactamente, claro. exactamente, eso dijeron. Yo creo que Bolsonaro no tiene ningún peso. Él quiere tenerlo porque, bueno, Brasil es miembro del BRICS, Claro, te igual iba que a lo es preguntar, Rusia. ¿quieren darle entidad al BRICS? Quieren darle entidad al BRICS. De hecho, en las últimas semanas se ha hablado de incorporar a más países, como por ejemplo Argentina, y hacer BRICSA, pero, pero me parece que en este conflicto en particular Brasil no tiene ningún peso, porque Alemania y Francia tienen un peso limitado, y de hecho el Reino Unido también tiene un peso muy limitado. Todo lo que suceda en las negociaciones ocurre entre Moscú y Washington, y todos los demás pueden aportar, pueden reunirse, pueden sacarse fotos y pueden dar declaraciones, pero al final del día las decisiones las toman en Moscú y en Washington. Uno sigue pensando que las guerras no tienen sentido, ¿no? Que lo único que generan son muertos al final del día. La pregunta es si realmente existe tal desescalada cuando sabemos que se está enviando de repente armamento a Ucrania para apoyarlo, pero al mismo tiempo desde Rusia dicen, bueno, vamos a empezar a retirar. ¿Qué está pasando concretamente? ¿Qué es lo que sabemos desde acá? Bueno, en principio Rusia ha retirado personal de la península de Crimea y oficialmente ha retirado personal de otras regiones, más allá de que la OTAN diga que esto no es cierto, que Rusia no ha retirado personal de otras regiones. Sí de Crimea, de la península de Crimea estamos seguros que se ha retirado personal. Ahora, más allá de que Putin vea a Washington como el único interlocutor que le interesa, a mí me parece importante las negociaciones que están llevando adelante tanto Macron como Scholz. De hecho, creo que son las personas a las que hay que prestarles atención para ver cómo puede desescalar este conflicto, porque tienen una lógica mucho más diplomática que la que tiene Joe Biden o la que tiene Boris Johnson, primer ministro británico. Y son los que están, como decía, están llevando adelante las negociaciones y son los que están presionando a los distintos actores en Moscú, en Kiev o en Washington
para que traten de desescalar de alguna forma. De hecho, creo que lo más importante que ha pasado en las últimas horas es que Olaf Scholz y Emmanuel Macron están empezando a presionar al gobierno ucraniano para que aplique el protocolo de Minsk. El protocolo de Minsk se firmó el primero en septiembre de 2014, el segundo en febrero de 2015, perdón, para terminar con la guerra en Donbass, la guerra en el oriente ucraniano que lleva ya casi 8 años. Y si bien este tratado, el tratado de Minsk, fue firmado por, entre otros, el Estado ucraniano, Ucrania no lo cumple. Y Putin es uno de los reclamos que está haciendo. ¿Por qué Estados Unidos o por qué la Unión Europea o la OTAN no presionan a Ucrania para que cumpla con lo firmado hace 7 años, en febrero de 2015, en la ciudad de Minsk? Evidentemente nos quedamos con este interrogante, sin dudas, ¿no? Ignacio, vamos a seguir, por supuesto, contando lo que está pasando. Muchísimas gracias por aportar tu conocimiento. Hasta la próxima. Un placer, buenas tardes.